económica. Pero antes quiero comunicarles que el día de hoy, 1 de julio, Chihuahua continúa en semáforo naranja. El cubrebocas es de uso obligatorio en nuestro estado. Hoy, 1 de julio, entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de sustitución del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que tuvo una vigencia de 26 años en nuestro país, y se ha publicado el nuevo Tratado de Libre Comercio conocido como TEMEC. Precisamente sus siglas significan eso: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y debo decir que en la publicación, en la vigencia de este instrumento fundamental que va a regular, a regir el comercio internacional entre estos tres países, el intercambio comercial entre estos tres países, para conocer sus principales rasgos, sus principales trazos, las oportunidades que nos plantea y los retos y desafíos que impone a nuestro país un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, he invitado a un personaje muy destacado dentro del servicio público de nuestro país, un gran economista que me ha aceptado participar esta mañana. Yo les dije en la conferencia de prensa del día de ayer que tendríamos aquí al doctor Luis Telles Künzler. Luis Telles tiene una muy decantada trayectoria en el servicio público, es un experto en economía. Debo decirles que Luis ha estado cerca de Chihuahua en esta época de contingencia sanitaria y económica, con su consejo, con su expertise, dándonos recomendaciones. Debo decir incluso que antes de lanzar nosotros el plan emergente de apoyo y protección a la salud, el empleo y el ingreso familiar, invitamos a Luis a que viniera a Chihuahua y participó en una reunión que yo convoqué con distintos expertos en economía, con funcionarios de nuestro gobierno, de las áreas económicas de nuestro gobierno, por supuesto la Secretaría de Hacienda. Participó incluso también en esa reunión el senador Gustavo Madero Muñoz, quien preside la Comisión de Economía del Senado de la República, e invitamos a Luis a que nos compartiera su visión sobre lo que venía, el impacto que tendría la pandemia sobre la economía nacional. Estoy hablando a mitad de marzo de este año, lo que nos permitió a nosotros prepararnos y luego posteriormente lanzar el plan que ahora ustedes conocen en una serie de programas y de proyectos muy importantes. Y ahora también vamos a tener a Luis, pero no sé si ya está conectado. ¿Ya estás, Luis? Estoy conectado. Muy buenos días, gobernador. Muy buenos días, Luis. Me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, solamente daré 2 o 3 datos. La biografía de Luis Telles es muy amplia. Ha sido subsecretario de Agricultura, ha sido secretario de Energía. Inició en el gabinete del presidente Zedillo como jefe de la oficina de la presidencia. Luego también fue secretario de Comunicaciones y Transportes con el presidente Felipe Calderón. Luego de ahí fue presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido asesor de grupos económicos empresariales muy importantes. Luis es economista por el ITAM, ¿verdad? Por el ITAM, con mucho orgullo. Eso, gracias, eres gobernador. itamita, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y luego tiene un doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Oye, Luis, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, gobernador, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera yo comentar de 3 puntos. Primero, darte las gracias por estar nuevamente presente en Chihuahua, estado al que le tengo un gran afecto. Cuando fui subsecretario de
agricultura. Tuve la oportunidad de trabajar mucho en el estado. Tengo algunos parientes también en el estado. Segundo, explicarle a tu público que yo no traigo una máscara porque estoy un tapabocas, porque estoy confinado en mi casa. Así es. Y estoy solo con mi esposa. En el momento en que salga lo usaré como tú lo estás haciendo, y tienes toda la razón, que es lo que se tiene que hacer y es lo que la comunidad científica internacional ha dicho que es una de las medidas que mitigan el riesgo de contagio. Y tercero, quisiera yo felicitarte, gobernador, por la iniciativa que acabas de anunciar en términos, no la iniciativa, pero el avance en la iniciativa de apoyos, de recursos para el sector productivo chihuahuense. Solamente me gustaría comentar que en los Estados Unidos el gobierno federal americano dio el equivalente, está distribuyendo el equivalente de 3 veces el Producto Interno Bruto de México como apoyo al sector productivo de su país. En el caso de Alemania, están distribuyendo el 10% de su Producto Interno Bruto a las empresas con el objetivo de mantener el empleo, y algunos de los países latinoamericanos, como, bueno, la gran mayoría, inclusive Argentina, que está en un problema de pagos muy serio, están distribuyendo alrededor entre el 4 y el 7% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo Chihuahua, dado que no hay un complemento del gobierno federal, creo que es fundamental para las empresas chihuahuenses, es fundamental para los chihuahuenses que trabajan en las empresas del sector formal, informal en Chihuahua, y realmente una felicitación por el esfuerzo que el gobierno de Chihuahua está haciendo en esto, porque si no hay un apoyo por parte de las autoridades y este apoyo permite mantener el empleo, cuando se reactive la economía, pues vamos a tener problemas muy serios, como lo vamos a tener en toda la República, y seguramente en Chihuahua serán mitigados por esta gran iniciativa de parte del gobernador de Chihuahua. Gracias, Luis. Pues realmente sí hemos hecho, la verdad, un esfuerzo extraordinario en materia de finanzas públicas, de suyo muy complicadas, porque pues tú sabes los estrechos márgenes de maniobra que tenemos los estados ante un sistema de distribución fiscal a todas luces ya injusto, desfasado de nuestra realidad. Esa fórmula de participación del 80-20 está ya más que superada. Sin embargo, dentro de ese margen, pues ahora sí que hicimos varias de las cosas que tú nos recomendaste cuando preveías el impacto que tendríamos en las finanzas públicas, las entidades federativas y la República. Y aún así, fíjate, aún así hemos podido destinar solo al plan alimentario, para asegurar que la gente tuviera alimentación durante esta pandemia, más de 780 millones de pesos, solo al plan alimentario. Y luego tenemos un programa de ocupación temporal de 160 millones de pesos. Tenemos un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, apoyos directos, subsidios por cerca de 260 millones de pesos. Hicimos un plan de apoyo al sector turístico, ahí conseguimos recursos de distintas dependencias, reorientamos, hicimos una bolsa de casi 73 millones de pesos, y luego lanzamos el programa de estímulos fiscales, que esto lo veíamos nosotros como algo muy necesario para mandar un mensaje de apoyo a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y hemos juntado casi 500 millones de pesos para estímulos fiscales, que son con donaciones en el impuesto sobre nómina, en distintas proporciones según el tamaño de las empresas, obviamente privilegiando a las micro, pequeñas y medianas empresas, y bueno, otros muchos programas, pero la verdad sí hicimos un esfuerzo extraordinario. Pero ahora lo que nos convoca, Luis, y por lo que a mí me interesa mucho escucharte y que la gente conozca tu opinión, hoy entra en vigor
el Tratado de Libre Comercio con México, de México con Estados Unidos y Canadá. De hecho, el presidente de la República ha anunciado que va a ir el próximo 8 y 9 de julio, la semana próxima, a celebrar este tratado que inicia pues una nueva época frente a este instrumento que se originó en 1994 y que tiene una modificación. A mí me interesaría mucho saber, en una primera parte, ¿tú qué evaluación haces del Telecam? Porque hasta donde nosotros sabemos, pues el Telecam aumentó considerablemente la capacidad exportadora de México y nos generó una serie de oportunidades. Y luego, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los principales cambios, vamos a decir así, entre ese Telecam y el nuevo TEMEC? ¿Y dónde vienen las oportunidades para México? Y si tú las puedes identificar también, particularmente para Chihuahua, Luis. Con mucho gusto, gobernador. En primer lugar, quisiera recordar que la negociación del Telecam empezó en 1992, tomó casi 2 años y el Telecam, como comentas adecuadamente, gobernador, entró en vigor el 1 de enero de 1994. El Telecam lo que hace y lo que hizo fue eliminar todas las barreras arancelarias, es decir, los impuestos que se pagan cuando se importa o se exporta, y eliminó todas las barreras no arancelarias. Antes se tenían, por ejemplo, cuotas en el que se decía se podía importar X número de automóviles o de transporte pesado o de productos agrícolas. Todo eso, después ya de 26 años, se ha eliminado y hoy hay un esquema de libre comercio total entre Estados Unidos y México. Y tengo algunos números que realmente son muy impresionantes y que claramente Chihuahua ha sido uno de los estados que ha empujado más el Tratado de Libre Comercio. Las cosas no se dan solas, sino que los chihuahuenses han aprovechado el Tratado de Libre Comercio, han establecido plantas propias de capital mexicano, han invitado a inversionistas extranjeros y claramente Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, etcétera, son ciudades que tienen una base económica muy importante que les dio como oportunidad el Tratado de Libre Comercio. Pero para el país en su conjunto, los números realmente son impresionantes y les voy a dar algunos números que les dan la magnitud del cambio que se dio con el Tratado de Libre Comercio. En 1994, México tenía un PIB per cápita de 5,400 dólares al año. En el 2018, el PIB per cápita era de casi 9,700 dólares al año. En materia de PIB, el PIB nominal pasó de 508 a 1,221 millones de dólares. Se dice que México no creció, pues casi triplicó su producción entre 1994. Estoy tomando 2018 porque tengo también cifras para Canadá y Estados Unidos. Y una cosa que es fundamental es que la economía tuvo un cambio en la forma en que se producen los bienes y servicios y para qué se produce. Y la economía mexicana se convirtió en una economía básicamente exportadora, es decir, la exportación se convirtió en el estímulo más importante para el crecimiento de la economía y para la generación de empleos, y las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto hoy día en México son poco más del 40%, y también somos una economía que se ha vuelto muy abierta e importamos bienes de capital, importamos algunos bienes agrícolas, bienes de consumo, e importamos también alrededor del 40%. Estas cifras para Estados Unidos son
Estados Unidos creció de $7,000 en ingreso per cápita en 94 a 20,000 y de 27,000 a 62,000, y no es una economía tan abierta como la nuestra. Ellos, su relación de exportaciones PIB es de 10% y, y subió a 12%, y en el caso de importaciones de 11 a 15%. Y Canadá está alrededor de los 30%. Lo que vemos en estas cifras es que México fue el país que más, de alguna manera, aprovechó el Tratado de Libre Comercio, y distintas regiones lo aprovecharon de distinta manera, y Chihuahua es uno de los estados que más se benefició, pero no me gusta decir se benefició, sino fueron los chihuahuenses, fueron los empresarios chihuahuenses, fueron los trabajadores chihuahuenses, fue la promoción que hizo el gobierno, los distintos gobiernos de Chihuahua, para atraer inversión extranjera directa a el estado. Ahora, además de los aranceles, el Tratado de Libre Comercio lo que permitió eliminaron todas las barreras que existían a la inversión extranjera directa. Si ustedes recuerdan, si tú recuerdas, gobernador, antes en algunos sectores se podía invertir únicamente el 49%, o se podía invertir únicamente en ciertas áreas, había sectores totalmente restringidos, y con el Tratado de Libre Comercio se abrió esto y se abrió la inversión y entró una cantidad de inversión muy importante a nuestro país, pasando el acervo de inversión extranjera americana en México de 14,000 millones de dólares en 1994 a cerca de 200,000 millones de dólares en el año pasado, en 2019. Es decir, hubo un crecimiento muy importante de la inversión, y por supuesto ese crecimiento de la inversión trajo consigo un aumento muy importante en el empleo, en el bienestar de aquellos que están empleados en la industria de exportación, y no únicamente los que están empleados en la industria de exportación, sino esto ha tenido un efecto multiplicador, es decir, las empresas que exportan pues compran suministros de empresas no exportadoras, y los trabajadores que están en el sector de exportación pues consumen bienes y servicios en nuestra economía. Y por lo tanto el Tratado de Libre Comercio ha sido un elemento de desarrollo muy importante para nuestro país, el que se entró en vigor en 1994. No sé si hubiera alguna duda respecto a esto, pero esto es principalmente lo que se logró con el Tratado de Libre Comercio, que hoy se sustituye por el nuevo Telecán. Me queda muy claro que México ha aprovechado muy bien este instrumento, este Tratado de Libre Comercio, y por supuesto ha sido un detonador del crecimiento económico de nuestro país, así como de la inversión extranjera directa en México. ¿Y qué es lo que cambió, Luis, entre el Telecán y el TEMEC? ¿Dónde están las principales modificaciones y, por ende, cuáles son las oportunidades y los retos que ahora se abren con este nuevo instrumento? Bueno, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, había ciertas actividades que no existían, digamos, el comercio electrónico no existía, el Internet era incipiente, las telecomunicaciones no tenían el alcance que tienen el día de hoy, la biotecnología no se había desarrollado, la biotecnología, las telecomunicaciones y algunos desarrollos tecnológicos pues, requieren de patentes para poder desarrollarse, y el Tratado de Libre Comercio requería una modernización dado los cambios que ha habido naturales en 26 años, y yo no diría únicamente que naturales, sino estamos viviendo una revolución en términos tecnológicos, quizá tan importante como la revolución que
la segunda revolución industrial que se vivió con el descubrimiento de la electricidad y la electrificación de las grandes ciudades y la industria en general. Yo estoy seguro que vamos a vivir cambios en la humanidad enormes. El COVID nos va a llevar también a otro tipo de forma de relacionarnos en nuestro trabajo. Pero además de estos cambios, hubo con la entrada del presidente Trump y desde que el presidente Trump fue candidato, tú te acordarás, gobernador, que él mencionó que el Tratado de Libre Comercio que se había negociado entre Estados Unidos y México era el peor tratado que había negociado Estados Unidos en su historia y que él iba a repudiar el tratado o a buscar un nuevo tratado. El primer acto de gobierno que hizo el presidente Trump, lo tengo todavía muy presente, es firmar una orden ejecutiva rechazando o repudiando el tratado, el TPP, que se firmó entre distintos países de la cuenca del Pacífico. Y por lo tanto, lo que el gobierno de México buscó en ese momento es modernizar el Tratado de Libre Comercio y al mismo tiempo buscar acomodar algunas de las preocupaciones que tenía el presidente Trump, siempre defendiendo los intereses de México. Sí, el origen es interesante porque se requería una modernización del tratado, pero al mismo tiempo hubo una presión política muy importante por parte de la Casa Blanca en Estados Unidos para lograr un nuevo tratado. ¿Y qué es lo que la Casa Blanca buscaba? Que con el tratado se disminuyera el déficit que ellos tienen con México y con Canadá. Como economista te puedo decir que el déficit comercial realmente se da cuando un país gasta más de lo que tiene y pues al gastar más de lo que tiene, pues tiene que importar, más de lo que produce, perdón, tiene que importar. Y un tratado libre de comercio difícilmente resuelve esto, pero Trump así lo dijo y inclusive algunos documentos del Congreso de Estados Unidos establecen el mismo argumento que muy sencillamente estoy poniendo sobre la mesa. Entonces negoció un nuevo tratado y lo que es muy importante es que el nuevo tratado, en primer lugar, mantiene la situación de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Que los aranceles siguen siendo cero, que siguen sin establecerse barreras no arancelarias, es decir, no se establecen cupos de entrada, que en algún momento se habló, porque el negociador comercial de Estados Unidos fue quien estableció los cupos de importación de Estados Unidos de automóviles japoneses, si tú recordarás, hace en los 80s, finales de los 80s con el presidente Reagan, y se mantiene, el primer punto clave es que se mantiene la apertura comercial. Eso es fundamental para todas las empresas que operan en el área de exportación y aquellas que dependen de esas empresas. Y Chihuahua, pues como comentaba yo, es uno de los estados que ha tenido mayor éxito en ello. Luego, el otro punto es que hubo una serie de cambios muy importantes que modifican algunas de las áreas que tienen que ver con el comercio internacional. Por ejemplo, no existía el comercio electrónico cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. Entre paréntesis, a mí me tocó negociar la parte agrícola y en aquella época tuve mucho que ver con los chihuahuenses, y fue un gran honor trabajar con los agricultores y los ganaderos chihuahuenses, que además debo decir que cuando ponía yo algo sobre la mesa y no les parecían, pues no era fácil negociar,
pero llegamos a un acuerdo yo creo que muy interesante para el Estado, para los agricultores y para los ganaderos. Pero bueno, se ponen algunas disciplinas que no existían antes. Primero, se regula el comercio electrónico, se cambian las reglas de origen del sector automotriz. ¿Qué quieren decir las reglas de origen? Las reglas de origen es qué cuenta para poder exportar libre de arancel porque se ha manufacturado en la zona de América del Norte. Y allí hay una controversia porque se aumentó el porcentaje, antes era 62.5, tenía que ser manufacturado, el 62.5 de un automóvil tenía que ser manufacturado en América del Norte, y eso pasó a 75% en el caso de los vehículos pesados, y en el caso de los automóviles pasó de 60 también a 75. Y hay algunos analistas que piensan que eso pues va a implicar una desventaja para la industria automotriz. Yo creo que no, porque lo que vamos a hacer ahora es desarrollar y traer, como lo hemos sabido hacer, traer nuevas empresas de autopartes que nos permitan cumplir con ese nuevo requerimiento de integración norteamericana, que pasa, como comentaba yo, de 62 a 75 en vehículos pesados, y de 60 a 75 en vehículos ligeros. Un tema que también se estableció es que en el caso del aluminio y en el caso del acero, se tiene que utilizar el 70% del acero producido en Norteamérica, y esto va a representar una presión para las industrias acereras en México, Estados Unidos y Canadá, para que sean más eficientes y puedan competir principalmente contra el acero que utilizan los automóviles. La competencia viene realmente de los automóviles que se producen en Japón y en Europa, y bueno, y en Asia en general, porque Corea es un productor importante de automóviles. Pero yo creo que esto se va a poder hacer y va a dar oportunidades adicionales a la industria mexicana. Y luego se estableció precisamente por la presión política que estableció el presidente Trump. Si recuerdas, gobernador, hablaba de que los sueldos en México eran muy bajos, etcétera, que después de un periodo de ajuste, entre el 40 y 45% de lo que tengan los automóviles tiene que estar elaborado o tiene que estar manufacturado con trabajadores que reciban por lo menos $16 la hora. Entonces, allí en la industria automotriz hubo cambios muy importantes, a lo mejor algunos de ellos difíciles de entender, pero creo que representan un reto para México, sin lugar a dudas. No es un paseo en el parque, es decir, no nos abrieron más la puerta, pero sí nos abrieron oportunidades que, si sabemos aprovechar, vamos a poder producir más autopartes, vamos a poder mejorar los ingresos de los trabajadores mexicanos, y vamos a seguir produciendo automóviles y ensamblando automóviles, y vamos a aumentar nuestras exportaciones, pero implica un reto. Otros cambios importantes que se han dado es en agricultura. Se establecieron condiciones fitosanitarias mucho más estrictas de las que había, y yo creo que esto es muy bueno porque protege a nuestras exportaciones y también protege a nuestros consumidores. Yo me siento muy orgulloso por haber participado, y muy honrado como mexicano por haber participado dirigiendo la parte agrícola del Tratado de Libre Comercio del NAFTA inicial, y hoy somos los exportadores de productos agrícolas y pecuarios
más grandes. México es el país que exporta más productos agrícolas y pecuarios, Chihuahua siendo también un estado fundamental en ello, hacia los Estados Unidos. Y se estableció un comité también para asuntos fitosanitarios. Luego se establecieron medidas de facilitación de comercio que lo que buscan hacer es volver mucho más modernas nuestras aduanas y tecnificar nuestras aduanas. Esto ha sido un reto. Debo decir que no, hace mucho tiempo, yo he venido oyendo lo mismo durante muchos años, no se ha cumplido, ya está en el tratado y esperemos que ahora sí se cumpla. Va a requerir de un esfuerzo de inversión muy importante por parte del gobierno federal mexicano y por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Se estableció un capítulo en energía que admite un capítulo separado, es una carta separada que reconoce los cambios constitucionales que se hicieron en la administración pasada y la intervención del sector privado en el desarrollo energético de nuestro país. Como tú conoces muy bien, gobernador, y los chihuahuenses también, pues ha habido una controversia política en el país que realmente pues nos ha movido a todos el piso, pero esto queda claro en el Tratado de Libre Comercio y se establecen las medidas de protección para que la inversión extranjera, específicamente la americana y canadiense, puedan desarrollarse en el país. Yo en energía lo único que diría es si no se establecen las condiciones amigables para que se pueda desarrollar la energía y las empresas tengan que litigar absolutamente todo lo que están haciendo, va a ser difícil que nuestro sector energético crezca, porque las empresas no vienen a litigar, como tú conoces muy bien, porque has creado un ambiente muy favorable al desarrollo empresarial. Las empresas vienen aquí a invertir su dinero, a hacer negocios, a obtener rendimientos para sus accionistas, a crear empleos, pero no les gusta litigar. Y aun y cuando tengan las protecciones que les establece el tratado, lo que están buscando es generar valor, generar empleo, etcétera. Entonces, aquí este es un tema complejo políticamente. Yo conozco la opinión tuya, la de algunos otros gobernadores, la opinión del gobierno federal, pero el propio gobierno federal pues tiene que respetar lo que viene en el tratado, y las empresas, también conozco la opinión de las empresas que han invertido miles de millones de dólares en esto, y creo que el que haya un ambiente relativamente hostil, pues eventualmente puede llevar a que no haya inversión energética. Pero es uno de los sectores importantes que no estaban en el NAFTA y ahora están en el TEMEC. Se establecieron y continuaron las medidas de protección a la inversión, pero como comento, ya gatillar una medida para ir a un juicio no es lo que las empresas quieren. Las empresas lo que quieren es establecerse, generar valor, generar empleo, generar un rendimiento para su capital, para sus accionistas. Es como un profesor, lo que quiere es ir a enseñarle a los niños o a los jóvenes y no tener problemas de que no puede entrar a la clase y tiene que negociar porque tomaron la universidad o lo que sea. Y luego un cambio perdón, gobernador. Continúo. Un cambio fundamental que hubo es en la parte laboral. Ya se tenía un acuerdo laboral, pero ahora se tiene un acuerdo laboral en el cual México y Estados Unidos, por supuesto, tienen que cumplir con ciertos principios básicos que establece la Organización Mundial de Trabajo, que es la libertad de asociación, el reconocimiento de negociaciones colectivas
eliminar cualquier tipo de trabajo forzoso y de menores de edad, y sí va a haber la violencia laboral, y esto puede llevar a que si no se cumplen estos acuerdos y si no se cumple con la ley por parte de cualquiera de los tres países, se pueden imponer sanciones al país que no cumple. Ahí es donde quería comentarte que no solamente entonces en el tema energético, sino en el conjunto de los nuevos capítulos del TEMEC que se abren y en el conjunto de libre comercio, pues uno de los principales retos que tendrá México y obviamente todas las entidades federativas que buscamos y promovemos la inversión extranjera, pues uno de los principales desafíos y retos es el Estado de Derecho, como la gran institución que brinda la certidumbre jurídica a la inversión y por lo tanto también la confianza que los inversionistas buscan. Lo que no quieren es un país en el que las reglas del juego se estén cambiando o incluso se inicien procesos de inversión que luego son consultados a mano alzada con cierto sector de la población. Nosotros hemos dicho que también las entidades federativas en esto vamos a ser muy importantes y vamos a ser definitivas, fundamentales, porque tenemos que asegurar que esas inversiones en nuestros estados tengan precisamente la certeza de que la ley es una, vale para todos, y una vez que se otorga un permiso, una vez que se otorga una autorización, una vez que se concede una licencia, pues se otorga y ya no se tiene que andar consultando. Me parece que este es uno de los retos frente a muchas de los signos y de las señales que estamos viendo actualmente que impone el TEMEC. Sin lugar a dudas, gobernador, mi trabajo actual es, yo soy presidente de un fondo muy grande de inversión mundial, uno de los 4 fondos más grandes a nivel mundial, y soy presidente para México. Hemos invertido varios billones de dólares aquí, y uno de los temas que he recibido como instrucciones de mis jefes en Nueva York es, mira, por más que haya protecciones, nosotros no venimos a litigar, venimos a trabajar, venimos a generar valor, venimos a generar empleo, venimos a que el capital que invertimos en México tenga un rendimiento. Si nos vamos a tener que pelear, no invertimos en México. Si tenemos que ir a las cortes, pero probablemente haya un problema, pero un permiso municipal y que no les dan agua o lo que sea, y se arregla. Eso es natural en cualquier país, pero si es un tema importante, pues no vamos a invertir, y tienes toda la razón. Y para terminar, porque ya me extendí, pido una disculpa a ti y a No te los preocupes, ha sido muy chihuahuenses, interesante. es que tenemos una gran oportunidad, y yo he escuchado tus comentarios y tus declaraciones al respecto. Una de ellas es que los Estados Unidos y aquí no es únicamente el presidente Trump, sino son los dos partidos, el sector privado, tienen un problema muy serio con China por la falta de respeto a la propiedad intelectual, por los subsidios cruzados que da el gobierno chino a distintas industrias, por la intervención del gobierno en licitaciones internacionales donde pues subsidia algunos insumos, y entonces saca de la licitación y a algunas empresas de otros países. Entonces, muchas empresas americanas que tienen su cadena de suministro, como la automotriz que tenemos en México, en China, están buscando traerse sus plantas chinas a otros lugares. Y creo que México pues es el lugar por excelencia que debiera de hacerlo, pero esto no se da, como comentamos al principio de la plática, no se da en automático, se tiene que trabajar. Los empresarios tienen que ir a ver a las empresas americanas que quieren traerse a las empresas que tienen en China.
el gobierno del Estado es fundamental para esto. Y dado que pues ya no existe ProMéxico y otras cosas, entonces creo que Chihuahua tiene una oportunidad muy importante para poder aumentar la capacidad productiva del Estado trayendo estas instalaciones, principalmente son manufactureras, a operar a Chihuahua. Y un tema, y con esto cerraría, si hubiera alguna pregunta, que es muy importante del nuevo TEMEC, es que el presidente Trump ha amagado en distintas ocasiones a otros socios comerciales de los Estados Unidos, como por ejemplo a los europeos y a los japoneses también, los amenazó con ponerles aranceles a sus automóviles bajo el artículo 232 de la Ley de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que es un artículo de seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver importar un BMW con seguridad nacional? No lo sé, no soy americano y no juzgo, pero lo importante es que el TEMEC nos exenta de todo eso. O sea, nosotros estamos exentos en nuestras exportaciones automotrices hasta un nivel altísimo de que se nos imponga una restricción por razones de seguridad nacional y en el resto de los productos también. Entonces, en conclusión, el TEMEC lo que hace es modernizar el NAFTA, el TLC que dio una inversión enorme a nuestro país, di las cifras, una inversión que dio un crecimiento muy importante en el empleo, generó un bienestar muy importante, permitió a muchos mexicanos aumentar sus niveles de ingresos, pasar a tener niveles de ingresos medios muy dignos para sus familias, no únicamente los ligados a la industria de exportación, sino en general a los ligados a la importación por ejemplo, de productos de consumo a través de distintas empresas en la agricultura, en los servicios, y lo que hace el nuevo tratado es modernizar el tratado que venía operando desde 1994, manteniendo las fronteras abiertas con algunos retos, como comenté, esto no es gratis, sí hubo algunos retos que se impusieron, pero creo que como mexicanos y creo que un estado como Chihuahua, y no lo digo porque esté esto enfrente, gobernador, con un gobernador tan dinámico y que entiende muy bien lo que se tiene que hacer para promover la inversión, pues va a salir beneficiado de esto. Y sobre todo estamos saliendo no estamos saliendo, pero estamos en medio de una pandemia muy compleja que va a cambiar, como se ha dicho en la prensa, en la prensa extranjera y mexicana, en todas partes, va a haber una nueva realidad y esa nueva realidad, independientemente de lo que implique en nuestros hábitos de trabajo, en nuestros hábitos sociales, etcétera, va a requerir que haya empleos bien pagados y eso el tratado establece las bases. Y el trabajo de los chihuahuenses y de su gobernador, sin lugar a dudas, van a ser fundamentales para que esto se pueda concretar en un estado tan importante, tan querido como es Chihuahua. Pues Luis, muchísimas gracias por esta amplia explicación. Para nosotros resulta muy importante iniciar a partir del día de hoy, que toma vigencia el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados y Canadá, un esfuerzo de comunicación, de difusión, de explicación. Hemos instruido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de nuestra entidad para que genere distintos productos comunicacionales, incluso un análisis didáctico, diría yo, casi pedagógico, sobre los nuevos mecanismos para la solución de las controversias, este cambio de reglas de origen que sobre todo fue el tema pues, más polémico de la industria automotriz, cómo se impone
contenidos regionales en un 75% de los componentes de un vehículo para poder acceder a la libertad arancelaria. Todas estas cuestiones y particularmente la incorporación del comercio digital. Esto le abre incluso un mundo de posibilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ofertar mediante plataformas de calidad en términos de comercio electrónico sus frutos, sus productos, sus servicios en términos del comercio digital. Es un mundo también de gran oportunidad para Chihuahua. Y bueno, sin duda, en el centro también de este tratado, el impulso a mejores salarios. Yo creo que eso también es algo que es muy importante. Chihuahua siempre hemos tenido nosotros un nivel salarial mucho más alto que el resto del país. Aquí la competencia y la competitividad es una realidad diaria. Sin embargo, lo que es cierto es que ha venido a fortalecer también el valor adquisitivo de los salarios. Vamos a seguir en comunicación contigo, Luis, si nos permites, porque queremos tenerte cerca de Chihuahua para que con tu experiencia nos sigas dando opiniones tan valiosas como esta. Muchas gracias, gobernador. Fue un gran gusto estar contigo y con el público de Chihuahua, a quien tanto aprecio y con quien en alguna época de mi vida tuve un contacto muy cercano. Muchas gracias por la invitación. Lo volverás a tener. Muchas gracias. Bueno,